Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Bien? ¿Mal? No, poco durmieron seguro. ¿A qué hora se levantaron? 5 de la mañana dicen acá adelante. Allá atrás. Y algunos se levantaron más temprano y otros ahí como que le habrá costado una banda. Las 6 dice allá. Bien. ¿Alguien se levantó a las 7? Muy bien. ¿Alguien se levantó primero que el líder? Ah, varios. Muy bien, excelente. Muy bien, hoy tenemos, sí, un día largo, pero cargado y eso es lo más lindo. Sí, así que en este momento, sí, lo que vamos a tener es un momento para poder compartir con nuestros invitados, sí, en estas semanas o meses atrás, sí, anduve, digamos, como de investigador, pero preguntándole a cada uno por ahí de aquellos que me encontraban y le decía, si tenés la oportunidad de preguntarle esto a Javi Varela o a Samu o al pastor David, ¿qué le preguntaría? Entonces, a través de varias preguntas, me formulé algunas y dije, bueno, esto es lo que le vamos a preguntar a ellos. De forma obviamente general, no hay nada puntual, no hay nada personal, pero son preguntas, sí, que por ahí capaz no llegué a vos, pero son preguntas que hicimos entre todos, ¿sí? Y este tiempo, sí, de mesa, de compartir, es un momento para que ustedes conozcan a los invitados y que los invitados obviamente también le conozcan a ustedes. Así que simplemente, sí, y para no dar más vuelta y más rodeo, yo quiero presentarles a uno por uno, sí, y quiero comenzar obviamente con nuestros invitados, pero primeramente quiero presentar al pastor de la casa, ¿no? Todos lo conocemos, sí, papá, esposo, pastor, director de la escuela de EDES. ¿Qué más podemos agregar? Un amigo obviamente personal, podemos agregar escritor, ¿sí? Un gran comunicador de la palabra de Dios. Así que yo simplemente te voy a pedir, como casa honorable que somos, que te pongas de pie y que podamos recibirle, ¿sí?, al pastor David de Sena, que está con nosotros. Así que ahí está el pastor. Vamos a pedirle que se ubique en donde él desee, quiera. Muy bien, y también queremos presentarle, ayer lo tuvimos, ahora dentro de un ratito lo vamos a volver a tener, ¿sí? Es un amigo, ¿sí? Es alguien que le decimos, anda cerca, sí, bro, y se viene, con nosotros Javi Varela, que también amigo de la casa. Un fuerte aplauso. Muy bien, excelente. Ahí está. Muy bien. Y bueno, también quiero presentarle. Ayer estuvimos, sí, con él en la presentación y hoy también lo vamos a volver a tener. Así que un fuerte aplauso a Samu Robles. Samu, acá, ahí se sienta Samu. Así que también le voy a pedir a ustedes que tomen su lugar y vamos a compartir un momento. Ellos obviamente que están felices de poder estar acá y nosotros obviamente también estamos muy contentos de que ellos sean parte, ¿no?, de la Viva Cam. Así que una de las cosas que todos preguntan, ¿no?, o una de las preguntas en realidad que ahí querían los chicos saber es si ustedes se tuvieran que describir, sin nombrar obviamente capaz la profesión que hoy están llevando, pastor, músico, ¿cómo se describirían cada uno de ustedes?
¿qué podrían decir? Bueno, no sé, David Escena es esto, Javi Varela es esto, sin decir músico, sin decir, bueno, comunicador, andar de aquí para allá, de aeropuerto en aeropuerto. ¿Qué dirían? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Quién quiere arrancar? A ver, el pastor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? No había tomado mate, así que estoy tratando de meterme mate en las venas. ¿Yo cómo me describiría? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me describiría? Como una persona, no sé, creo que como una persona que trata de agradar a Dios con lo que puede, como puede, que trata de dar lo mejor que tiene, con lo que tiene al alcance. Siempre me gustó una definición de excelencia que es sencilla, que es hacer lo mejor que puedo con lo poco que tengo, ¿no? Pero la trato de aplicar en mi día a día, en lo que hago, en lo que sea que esté a mi disposición, y más allá de lo que uno pueda haber logrado, o los títulos, o lo que sea, creo que delante de Dios y delante de la gente trato siempre de describirme de esa manera. ¿Sí? Así. Muy bien, excelente, excelente. No sé quién. Javi, ¿cómo te...? La verdad que nunca había pensado así en esa pregunta, pero quizás arrancaría con mi identidad, ¿no? Con mi identidad. Soy hijo de Dios, Claro. apasionado por Dios y creo que lo resumiría en esas dos cosas, ¿no? Claro. Un hijo de Dios apasionado. Trato de ser apasionado en todo lo que hago. Y bueno, eso sería básicamente. Básicamente. Genial, muy bien, excelente. Samu. Hola, sí. Bueno, gracias por la invitación, bro. Estoy súper feliz. Yo soy un chico muy soñador, me gusta soñar mucho, aunque a veces no está tan bien como tener mucho... hay que poner a veces los pies en la tierra, así que estoy aprendiendo eso. Soy un chico tranquilo, chill, y me gusta pues escuchar. Si me quieres contar algo, te voy a escuchar. Así que eso, ya más en lo espiritual, soy perdonado, me encanta siempre recordar la gracia de Dios que me amó a pesar de mi naturaleza pecaminosa, mis errores. Así que soy perdonado. Muy bien, excelente. Y otra de las cosas que bueno, otra de las preguntas que la gente también, los chicos hacían es, ¿qué otra cosa ustedes tienen incorporados en su vida que por ahí capaz no va con la profesión que hoy ejercen, ¿no? De decir, bueno, no sé, capaz, hace un ratito Samu decía, soy un buen escuchador. Obviamente que todo hijo de Dios tiene que ser más rápido para escuchar y no tanto, digamos, para hablar, ¿no? Como dice la palabra, pero ¿qué otro tipo, digamos, de cualidades o capacidades ustedes tienen que dicen, esto no va con mi profesión, pero soy bueno en esto también, me sé desenvolver, digamos, en esto? No sé, ¿quién quiere? ¿Espiritual o...? No. Espiritual y normal. Y normal, claro. A sería ver, como un hobby. normal, si me invitan lo sabrán, pero me gusta mucho el fútbol. Creo que me desenvuelvo bien en el fútbol. No soy tan bueno, pero me gusta. Y ya más en lo espiritual, creo que igual va un poquito de la mano, pero más importante que la música o cualquier cosa que pueda hacer, creo que es desenvolverme en la iglesia local con mi don espiritual. Y mi don espiritual es evangelizar. Así que ahí encontré mi llamado o para seguir en la música. Así que salir a la calle y predicar el evangelio de maneras creativas creo que es algo, una cualidad mía también. Claro, claro, genial. Bien, Pastor David. Ya. ¿En qué otra cosa me desenvuelvo? Mira, yo soy un buen jugador de tenis. En mi vida agarré una raqueta de tenis. Eso fue para
Viste que podía dejarlo así y hubiese sido. No, la verdad, bueno, soy pedagogo, entonces tiene que ver, pero algo que me apasiona de verdad, que creo que, no sé, me viene ideas de películas. O sea, yo soy un amante del cine, eso sí es verdad. Entonces, o sea, yo no solo veo una película, sino tengo varios seguidores de cine, escucho la crítica, para irme, escojo qué película ver en el cine y qué película es para casa. Entonces, así soy o sea, por ejemplo, esta película hay que verla de esta forma porque el director hizo que el sonido tal cosa. Así la veo, ¿me entiendes? Y si no tengo el sonido, me voy a la casa de alguien que tenga ese sonido. O si tiene que ser en el cine, busco dónde está en el cine, si que solo está en plataformas. O sea, soy medio raro en ese sentido porque me gusta ver eso, ¿no? Entonces, no sé, creo que sería un crítico de cine capaz. Claro. Tendría una cuenta que hable de eso, de cine. Claro. De hecho, lo pensé varias veces, porque me gusta. Claro. Es algo que me apasiona un montón. Un crítico. O sea, sería. yo veo una película Ajá. y empiezo a investigar después todo. Si es, ahora va a salir Nuremberg, por ejemplo. Yo para esa película ya había visto un montón del juicio, de esto, de lo otro, ubicar los personajes, todo, para que cuando vean la peli yo sepa quién es qué, todo, ¿me entendés? O sea, soy medio fanático en ese sentido y creo que es algo que me apasiona un montón. Bien, Sí. excelente. Muy bien. Yo casi estudio lo mismo. Cuando estaba en la universidad quería estudiar crítico de cine. Sí, siempre me gustó lo mismo. Podés ser mi amigo si querés. Che, no, yo, qué sé yo, no sé si es una actividad, pero algo que toda la vida o sea, siempre estuvo en mí y aún en mi matrimonio casi me causa conflictos, ¿no? Es cuánto amo la soledad, sería. Amo estar solo, o sea, me gusta, disfruto mucho esos momentos. Digo, en mi matrimonio me trae conflicto porque uno tiene que aprender a... Claro. Pero amar la soledad, no solo por una cuestión de la intimidad, sino de la intimidad con Dios, digo, que también en la práctica me fue muy útil. Siempre fui como casi un monje, ¿no? Tipo un ermitaño, una cosa así. Pero también quizás por la carrera, leer mucho, o sea, yo en mi carrera soy historiador, o sea, 12 horas leyendo, 14 horas leyendo, era como un ejercicio de concentración muy grande. Y lo que descubrí en estos últimos años es lo mucho que me gusta la naturaleza y quizás mezclar esa soledad con el trabajar en el campo. A veces verán que ando así, alguno me saca con motosierra, con esto, con lo otro. Bueno, sí, ahí es mi cable a tierra, irme al monte y trabajar la tierra y son cosas que nadie sabe que hago. Después tengo mi primer libro escrito, en realidad es un libro de cuentos que quizás nunca en la vida vea la luz, eso les cuento. O quizás cuando muero lo publican y leen mis cuentos. Pero tendría que retomar. Siempre tengo ideas para escribir cuentos cortos y nunca los escribo. Sí, me gusta. Y hablando una cosa, Pastor David, de los libros ya que tocas, todos sabemos que obviamente ya tenés publicado el primer libro, Hambrientos y Agitadores. Y bueno, y para aquellos que obviamente han leído el libro, saben que es, como siempre él lo ha dicho, ahí está plasmado obviamente gran parte, digamos, de todo el proceso, de todo ese caminar con Dios. Es más biográfico que otra cosa. Claro, es más biográfico. Y en base, digamos, a esto, justamente hay una pregunta, ¿no? Que dice así, que si en un momento, digamos, de la vida, sea tuya en este caso o de los otros invitados, donde pensaron si de seguir a Dios era algo demasiado. O sea, si de seguir continuando, digamos, en su caminar era demasiado. ¿Y qué te hizo, obviamente, continuar, ¿no? Capaz en ese proceso, en ese caminar. ¿Pero qué significa demasiado? ¿Como extremo, demasiado? Claro, si no era muy loco si lo era que estábamos muy loco, haciendo. claro, totalmente. O sea, ya que tengo el micrófono, yo nunca sentí que fuera demasiado porque cualquier cosa que hice la llevé al extremo. Claro. En mi forma de ser, quien me conoce sabe que soy totalmente obsesivo con las cosas que hago. Sería, se me mete una cosa en la cabeza y como radical. Sí, entonces cualquier cosa que hice me fui al extremo, sería. Claro.
Y cuando entendí en realidad las complicaciones que había tenido para hacer la voluntad de Dios y para buscar seguir al Señor, me di cuenta en realidad que, digo porque me crié en un hogar cristiano, me di cuenta que lo que necesitaba para poder vivir mi vida a pleno en Cristo es ser extremo. ¿Sería? Entonces, desde que tengo esta casaca de seguir a Jesús puesta, es obsesivo y extremo. Claro. Entonces pienso en eso, hablo de eso, siento eso, vivo todo el tiempo con este tema en la cabeza. Sería con seguir a Jesús, expandir el reino de Dios. Es como que lo único que tengo en la cabeza, ¿no? Claro, Puedo estar trabajando, como decía hoy, no sé, en el campo, pero estoy con mi mente ahí, ¿no? Entonces cualquier cosa siempre apunta ahí. Claro. No sé si Javi, Samu. Yo, o sea, no es que evalué que era mucho, pero sí por procesos de mi vida tomé ciertas decisiones, de decir, yo hasta aquí llegué, ¿me entendés? Yo tomé una decisión en el 2022, estaba viviendo en ese tiempo, era una temporada donde viví en Noruega, y estando allá yo tomé una decisión de decir, bueno, yo voy a amar a Dios siempre, pero esta parte ministerial de seguir haciendo música, de predicar, de enseñar, creo que yo le voy a poner un alto, voy a poner un punto, porque por todas las cosas que me pasaron, muchas de ellas me hago responsable, no tomé muy buenas decisiones, me faltó sabiduría, consejo, o no hice caso al consejo, bla, 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 pero dije, puse el punto, ¿ok? El punto final en el ministerio, el punto final, porque en cierta manera sí sentía que, a ver si soy bueno escogiendo mis palabras, que no era muy digno de lo que se venía, ¿sabes? Y estando allá, escuchen esto, pues esto es, el Señor a través de un pastor me recuerda Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Los discípulos se encuentran con un hombre ciego y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Qué hizo él para que esté así como está? ¿Qué hizo él para que esté ciego? ¿Pecó él o pecaron sus papás para que esté como está? Él está ciego. ¿Quién tiene la culpa de lo que le pasó? ¿Sus papás o él? Entonces la intención de la pregunta de los discípulos era conectar al hombre ciego con su pasado. Pero Jesús, que es increíble, se da vuelta y les dice, no pecó él, ni pecaron sus papás. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces la intención de la respuesta de Jesús no es mirar el pasado, la intención de la respuesta de Jesús es conectar a ese hombre con su futuro. Claro. Porque el futuro es mucho más grande que cualquier pasado. El futuro en Dios es más grande que cualquier pasado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él está así para que la gloria, Él no está así porque, Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, lo que sentía que el Señor me decía es, no llegaste hasta donde estás por lo que pasó. Llegaste a donde estás por lo que va a pasar. Donde vos querés poner un punto final, para mí solo es un punto seguido. Claro. Entonces, no llegaste a Jesús por las drogas. No llegaste a Jesús porque te drogaban. No llegaste a Jesús, no llegaste a la iglesia porque me divorcié. No llegaste a la iglesia porque no, mi familia esto. No llegaste por lo que pasó. Llegaste a Jesús por lo que va a pasar en tu vida, por lo que Él va a hacer, por el futuro glorioso que te espera. A mí, no sé si me explico, pero en un momento dado yo renuncié porque, te doy la razón, era demasiado, too much, como dicen, ¿verdad? Es mucho esto. Claro. Yo no soy digno, creo que no va por ahí, pero Él me extendió su gracia una vez más para darme cosas que ni merezco. Wow, tremendo. Así es. Genial, sí, genial. Y Samu, en esos procesos, en ese caminar, ¿qué te hizo continuar a vos? De decir, no, este es el camino y sigo avanzando. Sí, bueno, lo que dijeron ellos dos estuvo increíble. La verdad, los conocí recién, pero su vida me ha impactado bastante. Y pues en esos momentos, la verdad tengo 25 años ahora.
no he vivido tanto, o sí, depende. Pero siempre siempre me achiqué mucho a mí mismo. Como que cuando sentía que Dios tenía este llamado, obviamente mi llamado principal es ir por la tierra, hacer discípulos, evangelizar, llevar el nombre de Jesús, pero cuando sentía esto de dedicarme a la música, ponía como pretextos, no, pero ¿cómo me va a usar Dios si no soy talentoso o no tengo dinero, vengo de una familia que le falta a veces para comer, o soy ecuatoriano y estoy en Argentina y vivo en Formosa, que es una de las ciudades más pobres, no tengo manera de lograr esto que sueño, y Dios no tiene por qué cumplirlo, la verdad. Pero nada, sentía que tenía que hacer canciones para Dios, y en esos momentos de incertidumbre de ¿será esto lo que tengo que hacer o será que tengo que hacer música? Dios me respondía con respuestas muy claras, como conocer a personas que me ayudaron a crecer en lo de la música y espiritualmente, el apoyo de mis padres, conocer una esposa que fue la que se sumó a este proyecto de la música, y la que ha sido un soporte muy increíble y una base fundamental para todo esto. Así que en momentos de incertidumbre, de miedo, Dios fue muy claro poniendo personas que me animaron y que me dijeron vamos por aquí. Obviamente en mi intimidad también tenía respuestas con la palabra de Dios, en oración. Así que creo que es estar conectado con Él todo el tiempo para ser sensible al momento de conocer personas y al momento de leer su palabra. Es así. Y esto es algo muy clave, y creo que una de las cosas que los tres coincidían es que en todo este caminar, en todo este proceso, siempre hay gente clave, ¿no? O sea, Javi hace un ratito decía, conoció un pastor, ¿no?, que le hizo recordar esta historia de Jesús, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes, como contabas vos hace un ratito, Samu, también tuviste gente que fue soporte. Y si tuvieran que nombrar esas personas claves así en su vida, que cambió, que hizo un antes y un después en su vida, ¿quiénes serían? ¿Serían amigos? ¿Qué serían? ¿Padres? ¿Qué serían? No sé, ¿qué clases de vínculo con esas personas los llevó a decir, bueno, con esta persona hice un antes y un después, me ayudó en el proceso, en lo que viví, en mi crecimiento espiritual? Pastor David. Yo sé que soy yo, pero poder nombrar a otra persona. Sos mi amor platónico en amistad. No, qué sé yo, yo creo que en eso, por lo menos en mi vida, no sé si será la realidad de cada uno, pero creería que sí, es como que Dios tiene a alguien para cada temporada. Tiene una persona para procesos, tiene una persona para determinadas situaciones. Y ahora se me viene en realidad un momento de mi vida en la mente. Yo cuando me voy de acá a vivir a Buenos Aires y me congregaba en una iglesia, estaba re desesperado por cosas que no tenía solucionadas, en ser sano interiormente. Y me acuerdo que una persona comienza a discipularme en esa comunidad de fe en la que era parte, y para mí esa persona en ese momento era como Dios lo mandó, ¿viste? Claro. Era una persona clave, fundamental. Y fue así, Dios lo mandó, Dios lo empezó a usar realmente para ministrarme sanidad interior, para trabajar en mi ser interior, para llevarme a crecer, a entender un montón de áreas, un montón de cosas. Ahora, así como fue útil en esa temporada, apenas yo fui de alguna manera tomando otro vuelo espiritual o otro entendimiento, es como que observé las limitaciones que tenía para que ese vínculo fuera más profundo o se perpetuara en el tiempo. O sea, Dios va a usar a quien sea, eso quiero decir, ¿no? Empecé a verle después las fallas en el carácter o cosas así que decía, che, yo no quiero ser así, ¿no? Porque ya tengo estos problemas, pero yo no puedo dejar de reconocer que en ese momento de mi vida fue clave. Y así creo que, no sé, mis padres podrían decir lo mismo, mi esposa podría decir lo mismo, algo semejante a lo que dijo Samu, qué sé yo, amigos del reino con el que Dios me conectó para que la tarea esta de tener un corazón por la iglesia local, uno no se sienta tan solo, ¿no? Porque creo que uno tiene esa... Saben, chicos, esto de trabajar con gente no significa que uno esté libre de problemas, uno tiene problemas, tiene cosas que enfrentar,
pero el tema es que en realidad necesita a veces dejarlo de lado para enfocarse en los problemas de los demás. Entonces yo creo que Dios en su misericordia también nos pone personas claves y bueno, así también hemos hecho vínculos con pastores o caminar juntos en nuestra relación. Yo creo que Dios pone gente para cada proceso y para cada temporada. Genial. Bien. Javi, personas claves así en tu vida. Personas clave. Vos sabés que hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Lo escribió Henry Blackaby. Es un libro, fue el primer libro que yo leí. Creo que tenía 14 años más o menos. Y es un libro que lo hicimos en un discipulado. Y había una clase que decía, Dios habla de 4 maneras, ¿no? Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a tu corazón, Dios te habla, y Dios habla a través de las personas, ¿no? Aprender a escuchar la voz lo clave aquí es saber discernir su voz. Pero ese libro decía, en tu vida van a aparecer personas enviadas como una voz de Dios para ti. Y vos sabés que a mis 14 yo paré en la antena y dije, bueno, ¿quiénes van a ser estas personas, no? Evidentemente apareció mi papá en escena, ¿no? Le apartó con el Señor hace 6 años, pero fue una voz clave de Dios en mi vida. Después fue un líder espiritual que hasta el día de hoy, hace 22 años, es mi pastor. Yo tuve 3 pastores, le comentaba, creo que hablaba contigo ayer. El que me bautizó, íbamos a una iglesia. Después mi papá, cuando recibe el llamado pastoral, yo era adolescente. Y después tenía 20 y algo de años, cuando le conocí a Benny Escobar, que era director del Instituto Canción en Asunción. Yo entré a estudiar y a partir de ahí él fue como un mentor para mí y es mi pastor hasta el día de hoy, ¿no? Entonces él es una voz clave de Dios para mí. Él tiene, y creo que hay otras, ¿no? La de mi mamá, por ejemplo, que es una voz como y después mi hermana, tengo una hermana de parte de padre que es muy sabia, entonces es una voz clave. Y después tengo amigos ministeriales que son unos 3 o 4 que son una voz de Dios cuando de repente, en México dicen aguas, cuando algo, cuando quiere decir cuidado, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno tener gente en tu vida que sea el aguas de Dios, que te diga, che, aguas con eso, cuidado con eso, no te vayas por ahí, ¿entendés? Siento que es. Pero identificaría a esas personas. Si me permitís, creo que yo tengo una enseñanza sobre esto y creo que te puede servir los que están escuchando, que dice, que imagínate nuestra vida como yendo en un auto y vos sos el conductor, ¿verdad? Estás manejando y tenés lugar para 3 personas más. ¿A quién invitarías para que te acompañen en este viaje y te ayuden con los puntos ciegos manejando? Porque todo auto tiene puntos ciegos. ¿Quién te podría ayudar con los puntos ciegos? Que el punto ciego es que te ayuden a ver todas aquellas cosas que no estás pudiendo ver, ¿ok? Claro. Entonces, el ejercicio dice que obviamente invitas, en el caso, ¿verdad?, de los que están casados, su cónyuge va a ser el acompañante, obviamente, en este viaje, que te ayuda en tu punto ciego. Es la persona que quizás más te va a llegar a conocer. Y atrás, ¿quién iría? Obviamente un líder espiritual. O sea, alguien que entra a tu vida como una suerte de Natán confrontando a David, ¿sabes? Alguien con el que bajas la cabeza. Claro. Que Natán le dijo a David, imagínate, es el rey. Y le mira a los ojos y le dice, tú eres ese hombre, tú pecaste. Y que David agache la cabeza diciendo, sí, yo pequé. ¿Entendés? O sea, que en nuestra vida tiene que haber un líder espiritual que te diga, pará. ¿Me entendés? O sea, no sé, ahora que mi pastor me llame un día y me diga, brother, de hecho fue en 2022, tenés que parar un tiempo. Y yo por un año no salí a ministrar. Un año no me fui, no recibí una sola invitación, un año, porque necesitaba resolver, arreglar cosas en mi corazón, ser restaurado por parte de Dios. ¿Me explico? Entonces, pero si yo no tenía ese líder en mi carro, yo no paro, a mí no me para nadie, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Y eso es importante. Y la tercer persona es un amigo.
Un amigo. En el caso de hombre, un amigo. Caso de mujer, una amiga, ¿verdad? No va a estar casado y... ¿entendés? Tengo una amiga con la que salgo a tomar café. Sí, ajá, ¿verdad? Entonces, un amigo, brother. Un amigo que te... El amigo, me gustó una definición que escuché de amigo que es una palabra en latín que es compuesta. Es aminin, que es alma, y custodium, que es custodia. Amigo quiere decir el que custodia mi alma. Eso quiere decir amigo. O sea, tú tienes que tener a alguien, un tipo de calidad de amigo que custodia tu alma, que va a estar ahí diciéndote, brother, necesitas hablar con tu pastor, necesitas hablar con, che, esto no. Alguien que tenga acceso a tus secretos, ¿sabes? Sé que es difícil porque solo un amigo te puede traicionar. Y yo sé que mucha gente se habrá cerrado la amistad porque fue traicionado. Yo fui traicionado por amigos. Jesús fue traicionado por amigos porque cuando Judas le va a traicionar, le dice: ¿a qué vienes, amigo? Porque eran amigos. Claro. Entonces, eso creo que es importante. Esas tres personas, identificarlas en nuestra vida. Sean clave siempre. Sí, sí, sí. Qué bueno, genial, genial. Una cosita también que los chicos preguntaban es cómo descubrieron, ¿no? Que Dios lo estaba llamando a ustedes en la tarea que hoy están realizando en la iglesia. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Fue algo, obviamente sabemos que el llamado de Dios siempre nos queda grande, siempre nos agarra, digamos, temores, porque una de las cosas que decía hoy Javi es cómo hago esto, cómo sigo avanzando, ¿no? Pero cómo fueron descubriendo que hoy la tarea que cumplen era obviamente algo de parte de Dios. Samu. Yo lo descubrí sirviendo en mi iglesia local. Cuando acepté a Jesús a los 15 años, me metí a la iglesia y comencé a servir en muchísimas cosas hasta que encontré mi lugar, que era pues evangelizar. Ahí yo tenía mi don espiritual y había frutos, así que era obvio que yo tenía que hacer eso. Y lo que siempre me gustó es la música. Me encantaba escuchar música, hacer música. Entonces con un amigo armamos como un mini ministerio, porque éramos solo los dos. Igual mi iglesia éramos 60, o sea, éramos 5 jóvenes, los 2 y 3 más. No como ustedes que son como, no sé, 1000 por ahí. Éramos muy poquitos. Y los dos salíamos con un parlante a la plaza. Yo llevaba mi guitarra, él llevaba folletos y comenzaba a cantar hasta que se juntaba gente en la plaza de la ciudad y se acercaban. Cuando ya estaba, dejaba la guitarra y comenzaba a evangelizar. La primera vez que hice eso sentía un fuego muy dentro mío que tenía que hacer eso. Entonces cuando terminé, prediqué el evangelio y cuando terminé el día, estaba en mi cuarto, entendí todo. Entendí que eso era para mí, o sea, hacer música y llevar el evangelio por medio de ella. Es solo un medio, la música. Lo que más me apasiona es evangelizar, hablar con alguien frente a frente, preguntarle cómo está y preguntarle si conoció a Jesús algún día para que pueda ser salvo y de ahí ir a la iglesia local, ser discipulado. Así que, bro, lo conocí ahí, en la iglesia local. Qué bueno, qué bueno. Qué sé yo, algunos deben conocer por ahí mi historia de rebeldía, pero mi drama con el llamado tiene que ver con que, qué sé yo, gente de mi entorno, esto conectándolo con la pregunta anterior, ¿no? O sea, mis padres, lo que sea, siempre entendieron que en mí había algo de lo que hoy soy o hago, ¿no? Es más, por ahí recién hacía memoria, ¿no? Cuando yo iba a la primaria y no tenía complejos, los complejos que aparecen a veces en la adolescencia, ¿viste? Era un gordito mandamás y todos me seguían en el curso, ¿viste? Era como el líder, era un personaje, ¿no? Pero siempre eso como que estaba en mí, ¿no? Un ADN para el liderazgo, para ese tipo de cosas. Pero claro, la rebeldía y todas esas cosas sin solucionar en mí como que me impedían entender cuál era el llamado. Claro. Y por ahí para los que no conocen mi historia, cuando estoy en Buenos Aires, lo que me pasó es simplemente que todo lo que yo consideraba que era estable se deshizo. La novia que tenía me dejó, la banda que tenía se desarmó
Y en un tiempo de mucha búsqueda espiritual, donde retomé cosas que había dejado, como la oración, el ayuno y cosas así, tengo un encuentro con Dios que me hizo entender que este era el camino. Pero repito, quizás si hubiera escuchado las voces de gente que me amaba y me conocía, hubiera sido más sencillo porque ya lo veían en mí. Claro. Entonces yo creo que pasa eso muchas veces, ¿no? Que hay cosas que nos impiden ver que Dios nos llama a hacer. Y otra cosa que quiero conectarlo con lo que acabo de decir, con lo que dijo Samu recién, es que a veces nuestro llamado tiene que ver con nuestras capacidades, con lo que Dios nos dotó, con nuestros intereses. Hay cosas como a las que tendemos. A veces también tendemos a muchas cosas, pero hay cosas fuertes en nosotros, en los que somos fuertes, y quizás están mostrando algo de lo que fuimos llamados a hacer, o sea, de nuestro propósito, del destino que de alguna manera el Señor está queriendo que se manifieste según su voluntad en nuestra vida, y solamente tenemos que saber escuchar, alinearnos ahí y obedecer, ¿no? Genial. Javi, hay Buenísimo. una pregunta personal, más que personal en realidad, una pregunta que los chicos decían, esta hay que hacerla, Javi, que era, ¿qué le dirías a una persona, a un joven que ama a Dios, pero se siente que está sin propósito, que está, digamos, Sí. perdido, digamos? Ya que obviamente soy una persona que ministras en diferentes casas, comunidades y te relacionás con mucha gente. Y bueno, ¿qué le dirías, digamos, a esa persona que se siente así, sin un propósito? Sí. Mira, yo también estuve ahí. Yo tenía un montón de preguntas como... Esta pregunta a mí me pasaron a matar. Me acuerdo que mi papá se enfermó cuando yo era adolescente, y le encuentro a mi mamá llorando un día y me dice, tu papá está muy enfermo. Y dice, suelta la frase, ¿qué va a pasar de nosotros si él llega a morir? Y hasta ese momento la muerte nunca había estado tan... O sea, eso era algo que, de hecho, nunca había conocido a alguien cercano nuestro que se había muerto, ¿sabes? Claro. Entonces en ese momento fue como, se hizo personal el tema. Y dije, ahí me empecé a pensar, bueno, ¿de qué voy a vivir yo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Como dice Charly García, ¿quién me dará un crédito, mi Señor, si solo sé sonreír? O sea, no sabía nada. Claro. Y yo dije, ¿en qué momento, verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, yo recuerdo en mi búsqueda un versículo, 1 Corintios 1:9. 1 de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a tener comunión con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Eso dice el versículo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Dios no nos llamó porque seamos fieles, Él nos llamó porque somos fieles. Y ahí aprendí algo. El primer llamado en nuestra vida no es descubrir cuáles son mis propósitos. Nuestro primer llamado en nuestra vida es acudir al Señor de mi propósito. ¿Me entendés? Entonces, si yo me enfoco en, brother, ¿para qué fui creado? ¿Para qué fui creado? Y pongo al Creador al margen, poniendo mi llamado en el centro, realmente nuestro llamado no está en el centro. En el centro está el que nos creó con un propósito, ¿sabes? Y esto es poema. Salmo 139, versículo 16 en la NTV. De hecho, es mi salmo preferido, el Salmo 139. Pero, brother, en la NTV hay algo precioso. Dice que fuimos diseñados, parafraseando el versículo, fuimos diseñados en los cielos. Pensá un ratito en eso. Dios te diseñó en su fábrica, en el cielo, y luego te trajo a la tierra. O sea, en la tierra se hizo visible lo que en el cielo ya era una realidad. Dios te pensó. No es que dijo, bueno, nació este man. ¿Quién le mandó a nacer? Ahora voy a ver qué le pongo a hacer. Y Dios no es alguien que está diciendo, hijo, son demasiados, no sé qué puede hacer cada quien. No, Dios pensó en el propósito primero y luego te trajo. Entonces es como, no existe, imagínate, Dios es el inventor de inventores, el creador de creadores. Dios, si un creador en la tierra, imagínate, yo creé esto, ¿y qué es? No sé. Primero lo hice y ahora voy a descubrir para qué sirve. No, claro. Cualquier creador o inventor en la tierra primero piensa en el propósito
y después crea. Piensa en la necesidad, ¿qué va a suplir este invento mío? Y luego lo invento, ¿no? Entonces, tomando esa premisa, Dios es el creador, es el Señor. Entonces Él primero pensó en nuestro propósito, luego nos creó. Entonces, si alguien me pregunta, brother, yo no tengo cualidades, no sé, soy un desastre, no sé por dónde Dios me puede llegar a usar, yo le digo, brother, tu primer llamado no es a descubrir eso. Tu primer llamado es: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a tener comunión. Primero corre a esa comunión, fortalece tu relación con Cristo, conocele a Él, y te vas a empezar a dar cuenta para qué fuiste creado. Te vas a empezar a darte cuenta de competencias que tenías, porque Dios rompió el molde contigo, ¿sabes? No es que, voy a dejar este moldecito para hacer varios en serie. No, claro. Él te creó y listo, vámonos, otro molde. O sea, hay un libro de John Mason que dice: Dios te creó original, no mueras como una copia. Dios te creó original y contigo se rompió el molde. Entonces, esa originalidad está en Cristo, y creo que sería mi consejo, así como más rápido. Genial, sí. Genial. Samu, ¿qué crees que Dios está haciendo con la generación de jóvenes de hoy en día? ¿Qué crees que hacia dónde Dios lo está llevando? ¿O qué necesita descubrir ese joven? Pues creo que hoy, es mi punto de vista, ¿no? Está sucediendo muchas cosas que Dios está haciendo por medio de jóvenes que se animan a usar sus redes sociales de una forma sana y buena. Yo que estoy viajando, gracias a Dios, y estoy muy metido en las redes porque la verdad odio las redes, pero las tengo que usar para subir mi música y compartir ahí algo. Pero veo cómo Dios usa tantos chicos que se animan a compartir un versículo, su devocional. Así que para mí lo que está pasando ahora es increíble. Poder alcanzar a otros por medio de las redes para luego que lleguen a una iglesia, en mi punto de vista, es algo que está sucediendo mucho ahora. He conocido a muchos chicos influencers que están impactando muchísimo y como que sus seguidores lo siguen tanto que han llegado por medio de él a acercarse mucho más a Jesús. Entonces, si lo ves de otro punto de vista, es como que él está haciendo un discipulado con sus seguidores, y esos chicos, miles de chicos, han logrado pues estar más cerca de Jesús por medio de la vida de alguien que se animó a contar su devocional, su tiempo con Dios. Así que me encanta que la juventud de ahora se esté actualizando, y como las redes sociales dañan tanto, hay jóvenes que están usando eso para algo bueno, y rescatar algo que pueda impactar a los otros con el mensaje que cambia la vida, que es Jesús. Así que es mi punto de vista. Genial. Pastor David, una pregunta, por ahí tenemos varias, pero no queremos también salir, digamos, del programa, porque dentro de unos minutos lo tenemos a Javi. Pero, ¿qué mensaje o qué palabra crees que Dios quiere dejar a los jóvenes en este campamento? Mira, creo que algo que nunca pierde actualidad es el hecho de que podamos vivir algo genuino, podamos presentarnos delante de Dios como somos, así como venimos, porque yo estoy seguro que acá debe haber gente imperfecta como yo, ¿no? O vinieron todos los perfectos al campo aquí. Y creo que cuando nos presentamos tal como somos y no usamos caretas, no nos ocultamos detrás de una apariencia de santidad, Dios puede en realidad traer genuina santidad y transformarnos y perfeccionar a Cristo en nosotros. Y yo creo que un desafío gigante en este tiempo es eso, vivir realmente una vida como Dios nos ha llamado a vivir. Recién Samu hablaba de las redes sociales y es verdad, o sea, tiene un montón de beneficios y al mismo tiempo tantos perjuicios, y tantos siguen a gente que ni siquiera conocen el desastre de vida que llevan, porque las redes sociales te permiten aparentar de 10, ¿no? Subís lo que te conviene y lo que no te conviene, por supuesto que no lo subís. Entonces muchos venden apariencias a través de redes y bueno, yo creo que fuimos llamados a vivir algo genuino, y en este campo tenemos la oportunidad de ser perfeccionados por Dios. Y creo que va más allá esto de una cuestión emocional. Hay mucha gente que creo que lo que quiere vivir son experiencias meramente emocionales, ¿no?
Y digo, para mí las emociones son parte de nuestra vida y Dios no las desconoce, nos hizo emocionales. Pero el problema es cuando no nos damos cuenta que hay decisiones que tenemos que tomarlas una vez, deben trascender, deben sostenerse en el tiempo porque nos van a terminar haciendo las personas que Dios nos ha diseñado para ser. Así que confío en el nombre de Jesús que estamos delante de una oportunidad para ser perfeccionados, santificados y conocer mucho más al Dios que nos amó primero, ¿no? Y que tiene un propósito con nosotros. Genial, genial. Eso. Javi, ¿querés agregar algo a lo que ya venimos hablando? ¿De qué mensaje Dios quiere dejar en este campamento a los jóvenes? Sí, me gusta siempre se llama Aviva Camp, ¿verdad? Aviva Por Camp. avivamiento, ¿no? Así es, sí. Entonces, yo quiero, ustedes escogieron ese nombre y hacer honor a ese nombre y decirles esto, ¿no? Pablo le dice a Timoteo es un joven, y en la segunda carta, en la primera carta le dice que cuide el don de Dios que hay en él, cuida. Pero en la segunda carta le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Esto lo escuché a Omar Cabrera decir alguna vez. Todo lo que no se cuida hoy se tendrá que avivar mañana, ¿no? Entonces posiblemente en la primera carta le dice cuida, pero en la segunda carta le tiene que decir aviva, ¿entendés? Entonces, ustedes son expertos en hacer asados, ¿verdad? No voy a venir a decirles nada, pero me encanta que el asado argentino, ustedes hacen un fuego aparte de la parrilla, ¿viste? O sea, está la parrilla acá, pero tienen un lugar para hacer carbón. Claro, claro. Entonces van poniendo las brasas, ¿no? Yo te quiero decir que no en todas partes del mundo hacen así, ¿me entendés? O sea, ponen el fuego y vámonos, como está ahí, me quedé corto, che. O sea, y le van poniendo el carbón ahí, Claro. se hace donde. Pero acá, como van haciendo las brasas, bueno, esa es la clave. Claro. Levítico 6:13 dice: el sacerdote es responsabilidad del sacerdote poner leña nueva cada mañana para que el fuego del altar no se apague. Entonces, no es responsabilidad del pastor, de Samu, mía, avivar tu fuego, ¿sabes? Es responsabilidad tuya que cada día, porque Dios hizo algo lo va a hacer todavía, va a iniciar un fuego en tu corazón en este campo, pero el lunes te vas a enfrentar con una realidad. El martes, el miércoles, cuando regreses a clases, y es ahí donde se activa tu identidad sacerdotal, porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, todos somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes para ministrar el corazón de Dios y tener la capacidad de avivar el fuego que Él inició, y reyes para extender su reino hasta que Él venga. Esa es nuestra identidad. Ahora, es nuestra responsabilidad. Entonces, me desafío, muchachos y chicas, necesitamos ser responsables de avivar este fuego que Dios encendió en nuestros corazones. Es tarea nuestra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos los días. Todos los días. Baja un plan de lectura en la Biblia, tener la Biblia en tu celular. Yo tengo, por ejemplo, con agenda, si no leí mi Biblia, me llega un recordatorio del plan de lectura que estoy haciendo. Estoy haciendo todo el Nuevo Testamento en esta primer semestre del Nuevo Testamento, y Salmos y Proverbios. Es lo que estoy leyendo todos los días. Entonces, si me atraso en 2-3 capítulos, entonces no quiero atrasarme. Claro. Pero no es porque cumplir una meta, sino porque eso es leña, claro, para mantener el fuego encendido. Genial. Y otra cosa es un libro, escoger un libro, empezar por libros. Me imagino que en Victory Church o en tu iglesia local hay una pequeña librería, o preguntarle a tus líderes qué libro te marcó, qué libro leíste que te sirvió, y empezar por esos libros, ¿verdad? Empezar por esos libros. Siempre es bueno saber que estás leyendo un libro, aparte de la Biblia. Estoy leyendo este libro, y que sea el hábito de la lectura. De verdad, el día que lo descubras va a ser un placer. Y acá que toman mate, no sé si existe un placer más que te levantás. Yo leo casi 20 o 30 minutos por día. Es todo lo que. No es que tengo que leer 3 capítulos por día. ¿Quién dijo? O sea, yo agarro y digo, voy a leer. Si el capítulo es muy largo, lo divido en 2. Hoy me leo
la mitad del capítulo, mañana continúa. El punto es no perder ese hábito y es hermoso. Claro. Eso sería. Tremendo, tremendo. Bien, como para ir finalizando, le vamos a pedir al pastor David que haga una oración, que pueda bendecirnos, ¿sí? Porque realmente creo que todas las preguntas que hicimos, si bien hay una lista más larga de preguntas, pero no queremos tampoco irnos más allá ya del tiempo estipulado que tenemos, pero bueno, una de las cosas que decían cada uno de nuestros invitados es esto, ¿no? O sea, no perder el foco, ¿sí? No perder el enfoque. Todos tenemos, por lo menos lo que somos de Victory, tenemos un enfoque que es llenar la tierra de la persona de Jesús, y eso obviamente a nosotros nos va a mantener siempre activos, siempre sabiendo de que tenemos un norte, ¿sí? Y de que no estamos obviamente aquí sobre la tierra, como decíamos o como decían ellos, en realidad para golpear el aire, ¿no? O sea, hay una tarea, ¿sí? Que la tenemos que hacer todos los días visible, es que ese compañero de trabajo, de la facultad, del de estudio, conozca a Jesús. Así que espero que este tiempo, ¿sí? De mesa, de poder charlar, sea un momento que te haya dejado una semilla, y esa semilla obviamente crezca y dé el fruto que tiene que ser.